¿Alguna vez has soñado con vivir en un castillo? No te preocupes, todos lo hemos hecho. Por un lado encontramos a aquellos que sueñan con los hermosos castillos de las películas de Disney, sus enormes banquetes y bailes. Mientras tanto, otros dejan volar su imaginación imaginando que defienden reinos enteros del asedio de peligrosos enemigos. Pero la verdad es que la mayoría de castillos son una combinación de ambas cosas. Aunque no alcanzaban el nivel de Disney, los castillos medievales no solo eran viviendas de lujo para la época en la que se construyeron, sino que también eran auténticas fortalezas dedicadas a resguardar regiones y proteger a nobles y ciudadanos de las incursiones enemigas. No obstante, en tiempos de guerra defender un castillo no era una tarea sencilla. Si el enorme edificio de piedra había sido construido con fines militares, se debían tener en consideración muchos factores claves. Para empezar, era de vital importancia escoger bien la ubicación geográfica del castillo. Lo usual era que la edificación se levantase en lugares desde donde se pudiera ejercer un mayor control sobre rutas comerciales o fronteras, como es el caso de valles, cruces de río o puertos. También era preferible obtener una ventaja natural del terreno, que es la principal razón por la que muchos castillos se construyeron cerca de acantilados, sobre colinas o ríos. Esto hacía que asediar el castillo fuera una tarea ardua para los ejércitos rivales. Además, un punto elevado permitía una mayor visibilidad, por lo que, en tiempos de guerra, se detectaba a los soldados enemigos mucho antes de que llegaran. Sin embargo, el castillo no podía quedar aislado, sino que siempre debían preservarse vías para que llegasen refuerzos o provisiones en casos de ataques. Pero los castillos no eran solo murallas y torreones. En su interior existían almacenes para guarniciones y alimentos, espacios para animales y pozos y cisternas para garantizar la disponibilidad de agua. Y es que en la Edad Media los señores feudales debían proporcionar refugio a sus vasallos dentro de los muros si sufrían ataques por ejércitos enemigos. Sería interesante que los políticos actuales dieran refugio en sus casas y oficinas a los ciudadanos cuando ocurren combates. Pero en tiempos de guerra, defender un castillo no era tarea sencilla. Y para conseguir una óptima autodefensa, se crearon estrategias y armas capaces de detener el avance de los soldados enemigos. Pues no siempre los defensores tenían la esperanza de que los jinetes de Rohan acudieran en su ayuda acompañados de Gandalf el Blanco. Y es por esa razón que en este video hablaremos de las mejores trampas para defender un castillo medieval. Y antes de continuar, recuerda dejarnos un like y suscribirte al canal. Imagina que eres un soldado medieval con una dieta pésima y mal armado, que lleva jornadas caminando junto a tus compañeros para asediar un castillo enemigo. Pero cuando llegas al sitio de destino, descubres un enorme foso que impide que usen las torres de asedio, las escalas o los arietes. Entonces te vuelves consciente de que va a ser un asedio largo y difícil. ¿Cómo te sientes? Seguro que desmoralizado. Pues ese era el primer objetivo del foso como trampa medieval, utilizada para defender un castillo. Pero confía en mí cuando te digo que una trampa así traía muchas más dificultades para los atacantes. Intentar atacar un castillo protegido por un foso era un problema mucho más grande que el que parece a primera vista. Y es que estas trampas no solo dificultaban la utilización de las máquinas de asedio, sino que evitaban que pudieran excavarse los muros del castillo para derribarlos, lo que neutralizaba otra vía de ataque. Además, si los soldados enemigos intentaban cruzar el foso, se exponían a muchísimos peligros. El primero es el más evidente. Los soldados se colocarían en una posición vulnerable desde donde sería un blanco demasiado fácil para los ataques de los arqueros y soldados que defienden el castillo. Pero este no era el único riesgo que debían solventar, ya que la mayoría de los fosos no solo servían para la defensa, sino también para el ataque. ¿Y cómo era eso posible? Pues los fosos no siempre estaban vacíos. Es más, estoy seguro que cuando piensas en un castillo rodeado por un foso, este está lleno de agua y cocodrilos que corroen los huesos de los soldados enemigos. ¿Me equivoco? Pues lamento ser portador de malas noticias e informarte que lo de cocodrilos devoradores de hombres es un mito. Sin embargo,
Que un foso podía ser una trampa mortífera de muchas maneras, no lo es. Para empezar, un foso relleno de agua era mucho más complejo de cruzar para atacar que uno seco, lo que daba una gran ventaja a los defensores. Además, el foso solía esconder estacas puntiagudas que podían herir a cualquiera que osase adentrarse en él. Y es que deben recordar que el uso de armaduras en las guerras era un privilegio casi exclusivo de los nobles y caballeros. La mayoría de soldados eran campesinos reclutados durante las levas sin ningún tipo de preparación ni disponibilidad logística militar. Ahora, si el foso estaba lleno de agua, pero ésta estaba estancada, o funcionaba como vertedero del castillo, esta trampa alcanzaba la dimensión de arma química. Y es que muchos ejércitos a lo largo de la historia sufrieron el azote de innumerables enfermedades contagiados por las aguas contaminadas que rodeaban los castillos que debían asediar. Por ejemplo, en muchos castillos medievales se construían las letrinas en voladizo sobre el foso, de manera que los desechos fisiológicos de las personas cayeran en las aguas. Esto no solo era considerado una solución práctica para el problema de la eliminación de desechos, sino que también favorecía la lucha contra el enemigo. Porque ya sabes, una buena estrategia política siempre incluye ensuciar con excrementos al oponente. Un ejemplo de castillos donde se echaban a volar los desechos es Caernarfon, ubicado en el norte de Gales, y cuya edificación comenzó en 1283 bajo órdenes del rey Eduardo I de Inglaterra. Volvamos a retomar el hipotético caso en el que eres un soldado asediando un castillo. Imagina que al llegar a la fortaleza, encuentras que el puente levadizo se encuentra bajado. Seguro que lo primero que piensas es que tienes una gran suerte y que el ataque va a ser más sencillo de lo que esperabas. Entonces comienzas a correr con tus compañeros hacia el interior de los muros de piedra, buscando la victoria, la gloria y el honor. Permíteme confesarte una pequeña pero dolorosa verdad. No vas a llegar muy lejos si intentas cruzar ese puente. Un puente levadizo no solo era una vía de acceso al castillo, sino que podía funcionar como una especie de trampa mortal al momento para defender el edificio. Y es que, al intentar cruzar el puente, los atacantes debían prestar mucho cuidado. Lo más común es que desde las almenas y torres verticales, los soldados fuesen atacados con diferentes objetos como piedras, aceite hirviendo, flechas o arena caliente. Al mismo tiempo, si durante las maniobras para defenderse de estos ataques, un soldado caía del puente, era recibido por todas las armas y trampas que pudiese esconder el foso. Casi siempre, morían atravesados por estacas. Algunas leyendas e historias cuentan que muchos puentes levadizos contaban con trampas ocultas, como tablas sueltas o secciones móviles que podían abrirse de repente y provocas las caídas de los soldados. Pero la trampa más peligrosa no estaba en el puente, sino al final de él. Y muchos fueron los soldados que durante la Edad Media vencieron los peligros de los puentes levadizos para, al estar a punto de adentrarse en el castillo, ver su paso cortado por los rastrillos. Estos no eran otra cosa que astas de hierro o madera reforzada que se podían bajar rápidamente, lo que cortaba el paso de las fuerzas enemigas. Se colocaban detrás del puente, y si el puente estaba bajado y los atacantes intentaban cruzarlo, el rastrillo podía cerrarse dejándolos atrapados entre el puente y la puerta principal. El uso del rastrillo ofrecía una gran variedad de maniobras a los defensores de los castillos. En primer lugar, no solo evitaba la entrada de los soldados enemigos, sino que si era bajado de forma muy veloz, podía lesionar y hasta matar a algún soldado despistado que estuviese pasando en ese momento. Además, si los defensores bajaban el rastrillo y conseguían subir el puente, los atacantes quedaban atrapados en un pequeño espacio donde sería sencillo lanzarles aceite hirviendo o flechas, aniquilándolos a todos. Por último, algunas veces se permitía la entrada de cierto número de efectivos rivales al castillo antes de bajar el rastrillo. De esta manera, el ejército rival quedaba dividido en dos grupos, uno en el interior del castillo y otro en el exterior. Esto permitía a los defensores poder enfrentarse primero a un grupo más reducido y maniobrable en el interior, y después encargarse de los soldados que aún permanecían fuera de la fortaleza. De esta forma, confírmanos que caer tras las rejas
nunca ha sido algo positivo en ninguna etapa de la historia humana. Pero, a pesar de la eficiencia de los fosos y los puentes levadizos, a veces estos resultaban ser insuficientes para mantener fuera del castillo a los ejércitos más valientes y decididos, por lo que 9 de cada 10 arquitectos medievales recomendaban disponer de trampas interiores, y una de las más utilizadas fueron las falsas entradas y pasillos. Y si quieres conocer en qué consistían esta clase de trampas, pues recuerdas cómo tu mamá cuando estaba molesta te decía que fueras a donde estaba, que todo estaría bien, y lo decía fingiendo una voz dulce, pero tú sospechabas el peligro. El concepto detrás de las entradas falsas era el mismo. Solían estar ubicadas en zonas poco custodiadas del castillo o de fácil acceso, lo que alentaba a los enemigos a entrar. Pero una vez que traspasaban el umbral, eran emboscados por los defensores del castillo. Sí, de la misma forma en que tu madre te emboscaba si cometías el error de acudir a ella. Aunque no se encontraban en todos los castillos, estas trampas eran muy valoradas como parte del arsenal de la estructura. Y entre sus muchas ventajas, podemos resaltar la confusión táctica y el desconcierto que provocaban en los enemigos que desconocían el castillo, y, al mismo tiempo, abarataban el coste defensivo del recinto, pues no eran necesarios tantos soldados si el enemigo se confundía y quedaba atrapado por el diseño del edificio. Los palacios fortificados y los castillos más grandes solían tener variantes de este tipo de defensas, pues permitían confundir y desmoralizar a las tropas enemigas. Entre las trampas más destacadas se encontraban los suelos colapsables. O sea que, si un soldado enemigo pisaba una baldosa o trampilla, caía a un foso que, como hemos mencionado anteriormente, solía estar lleno de estacas y otras armas capaces de atravesar a un hombre. Otras veces la trampa era una escalera falsa, que conducía a un pasillo sin salida o a una cámara de asesinato. Y una vez que los soldados enemigos se encontraban atrapados, eran atacados con aceite hirviendo o arena caliente desde lugares altos o con flechas y lanzas por las aberturas que se encontraban en las paredes. Además, siempre existía la posibilidad de que estos pasadizos guiaran a los atacantes directamente a las garras de los soldados o arqueros del castillo, y que una vez ahí fueran asesinados brutalmente. Todos estos métodos de defensa tenían como objetivo eliminar la mayor cantidad de intrusos y ganar tiempo durante el combate. Y ambas cosas eran muy valoradas en la Edad Media. No es casualidad que castillos como el Dover inglés, el Predjama esloveno y otros muchos edificios medievales franceses y alemanes hayan realizado los ajustes necesarios para poder disponer de esta técnica defensiva durante sus asedios. ¿Alguna vez intentaste subir un mueble pesado por una escalera en espiral? Si lo has hecho, estoy seguro de que te pareció bastante complicado. Pero eso mismo era lo que deseaban los señores feudales en la Edad Media, que sus castillos fuesen difíciles de atacar. Y ese es el motivo detrás de que las escaleras en espiral fuesen tan comunes en el medioevo, pues dificultaban el avance de las tropas enemigas hacia el interior de la fortaleza. Como mismo hoy en día es una tarea compleja subir muebles por escaleras en espiral, en la Edad Media también era difícil pelear en ellas. Aunque parecían responder al diseño estético del castillo, su geometría se debía a estrategias de defensa activas y pasivas. Por un lado, los defensores diestros obtenían una ventaja considerable. Como las escaleras se construían en sentido de las manecillas del reloj, los soldados que descendían solían disponer de una mayor movilidad de la mano derecha, lo que les facilitaba el ataque. Por el contrario, los atacantes diestros, que eran la gran mayoría, solían quedar apretados contra la pared interior, dificultando la libertad de movimiento de la espada. Pero esta no era la única ventaja que este tipo de estructuras ofrecían. Además de lo que ya hemos mencionado, las escaleras en espiral, sobre todo si se encontraban situadas en el exterior, rompían las formaciones de los atacantes. Y es que las tropas no podían avanzar en masa ni correr con mucho impulso sin estorbarse unas a otras, quedando expuestas en repetidas ocasiones a los ataques de los defensores ubicados en las zonas más altas. Esto ralentizaba el flujo de atacantes y permitía que un grupo reducido de defensores pudiese enfrentar a un número superior de soldados enemigos. En fin,
Todo era posible en una escalera en espiral, excepto subir un mueble. Por esta razón, muchos señores feudales galeses, franceses y hasta japoneses ordenaron edificar estructuras de este tipo, porque era tan incómoda para ellos como lo serían para sus enemigos si se atrevían a atacarlos. Pero si tú eres de esas personas con muchos enemigos, recuerda que solo en Estados Unidos mueren más de 10.000 personas cada año por accidentes en escaleras, y que las construidas en forma espiral aumentan esa probabilidad. Así que piénsatelo 2 veces antes de construir una en tu casa. Recuerda que más vale prevenir que cientos de pájaros volando. No obstante, a lo largo de este video, habrás notado que muchas de las trampas medievales de las que hemos hablado no solo causaban daños y bajas en las tropas enemigas, sino que algunas podían provocar desánimo e infundir temor. Y sí, muchas veces los señores feudales y reyes ordenaban de manera deliberada construir trampas que provocaran miedo, inseguridad, distracciones y desconfianza en sus enemigos. Por esta razón, muchos castillos se construían exagerando sus dimensiones, pues las torres excesivamente altas, los muros dobles y las estructuras elevadas más de lo necesario hacían sentir pequeños e impotentes a los enemigos encargados del asedio. Además, era importante aparentar que se contaba con una gran cantidad de soldados para defender el edificio. Para lograr ese efecto, se colocaban armaduras vacías en varios sitios, como si fuesen un espantapájaros. Y también se usaba el fuego y el humo para esconder el número real de efectivos. Luego, en el interior de los castillos se construían un gran número de puertas, laberintos, rampas inclinadas y pasillos que no conducían a ningún sitio, o que solo buscaban confundir y agotar mentalmente a los soldados rivales. Esto les hacía perder tiempo, los dividía y fatigaba, facilitando el trabajo defensivo. No eran extraños los pasillos que hacían andar en círculos una y otra vez a los invasores. Mientras, se exponían a los constantes ataques de los defensores del castillo que, uno a uno, iban aniquilando soldados y eliminando la amenaza. Además, en muchas de estas habitaciones y pasillos estrechos, los sonidos de los cascos, los gritos o los pasos de los soldados se amplificaban. Esto hacía creer a los atacantes que eran emboscados desde otro lado, lo que quebraba su moral y les hacía entrar en pánico. Todas estas trampas psicológicas terminaban por cansar emocionalmente al enemigo y hacer que cometiera errores costosos. Algunos, superados por la magnitud de la situación, eran capaces de rendirse antes de tiempo y retirarse antes de tan siquiera comenzar la batalla. La combinación de estas trampas medievales, tanto las mortales como las psicológicas, y la valentía y destrezas militares que mostraban los defensores, hacían que conquistar un castillo no fuese una tarea fácil para ningún ejército. No importa cuán bien armada estuviesen las tropas, ni que superaran a sus oponentes 100 hombres a 1. A lo largo de la historia de la Edad Media, muchos castillos resistieron durante largos periodos de tiempo el asedio incesante de sus enemigos. Un ejemplo de esto ocurrió en Inglaterra en 1215, durante la Primera Guerra de los Barones. Este conflicto fue una rebelión armada de varios barones ingleses contra el rey Juan I, llamado Juan sin Tierra. Este rey también fue conocido como el Príncipe Juan, archienemigo del célebre Robin Hood, y sus hombres alegres, quienes eran como los vengadores de la Inglaterra medieval. El problema es que, al igual que en la leyenda de Robin Hood, Juan sin Tierra era un rey abusivo y déspota, que subía constantemente los impuestos. Esto último demuestra que no era un villano, sino un político adelantado a su tiempo. Pero por estas razones, muchos nobles y caballeros importantes ingleses le exigieron la firma de una carta magna en la que se colocaban límites precisos al poder del rey. Y aunque Juan firmó en un principio, siguió comportándose de igual manera, lo que provocó la rebelión. En este contexto, no tardaron en librarse grandes batallas, como el asedio al castillo de Rochester en otoño de 1215. El propio rey Juan acudió con varios miles de hombres y máquinas de asedio a tomar el castillo defendido por aproximadamente 400 hombres liderados por William d'Aubigny y el arzobispo Stephen Langton. Juan atacó con todas sus fuerzas el edificio,
Incluso ordenó excavar una mina bajo la torre sudeste y luego provocar un incendio utilizando grasa de cerdo como combustible. Esta maniobra provocó la caída de la torre, pero no la rendición de d'Aubigny y sus hombres, quienes resistieron heroicamente cada ataque del rey durante 7 semanas. Juan sin Tierra no pudo vencer militarmente a los hombres que defendían el castillo de Rochester, pero a estos últimos no les quedó más remedio que rendirse cuando se quedaron sin nada que comer. Entonces el rey ordenó que los ejecutasen a todos, aunque al final la presión política provocó que le perdonara la vida a varios de los defensores. Sin embargo, el castillo continuaba siendo una evidencia de su fracaso militar, por lo que ordenó derribarlo para evitar que en el futuro algún otro ejército sublevado lo usara para desafiarlo. En fin, que al parecer el tercer cerdito siempre tuvo razón. Las grandes casas de piedra son las más resistentes.